primo, una prima, un hermano, una hermana, o quizás un hijo o una hija, que la muerte se los arrebató antes de tiempo? Puedo ver las manos. Yo también tengo un lugarcito allá en el Forest Lawn, debajo de un arbolito hay una tumba, y ahí está enterrado mi padre y también mi madre, los dos. Mi padre tenía la esperanza de ver la venida del Señor Jesús estando vivo. Él también predicaba, era pastor, y por muchos años dedicó su vida a predicar este bendito mensaje de salvación. Y él pensaba estar entre los vivos en la venida del Señor, verlo venir en gloria, pero la muerte lo arrebató antes. La venida del Señor se demoró más de lo que esperábamos. Y 10 años después de la muerte de mi papá, también mi mamá descansó en el Señor. Pero yo tengo la plena certeza que un día esa tumba se abrirá. Y ellos volverán a vivir. Esa es la promesa del Señor. También tengo un hijito que perdimos. En realidad no alcanzó a nacer. Murió antes de nacer. Le pusimos de nombre Andrés. Y yo sé que un día cuando el Señor Jesús regrese, los ángeles del Señor nos van a devolver a ese niño en los brazos. Y mi esposa va a tener el privilegio de cargar un niño otra vez. Y tendremos el privilegio de conocerlo con vida. ¿Qué privilegio será ese día? Cuando nos volvamos a encontrar con nuestros seres queridos. ¿Qué encuentro va a ser ese, verdad? Y hermanos, no se crean que estas son palabras bonitas, es una realidad. Un día vamos a poder abrazarlos, besarlos, escuchar su voz otra vez. Y cuántas cosas tendremos que contarles, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los muertos están dormidos, lo acabamos de leer hoy. Ellos no saben de lo que pasa aquí, saben cuando mi esposa tenía 9 años de edad, ella perdió a su madre. Y también ella tenía 2 hermanitos más chicos, uno de 9 años y otro de 7. 3 hermanos quedaron sin mamá. Murió muy joven la mamá de mi esposa. Tenía tan solo 31 años cuando murió. Y dejó sus 3 hijitos pequeños. Y mi esposa en aquella época era niña y sus parientes, toda su familia se habían criado en la iglesia popular, en la iglesia católica. Y sus tíos, sus tías, sus abuelos le decían a Mabel, mi esposa se llama Mabel, le decían, pórtate bien, no llores, porque tu mamita te está viendo desde el cielo. No la hagas poner triste a tu mamá que te está viendo desde el cielo. Cuando mi esposa tenía 15 años de edad, ella conoció la palabra de Dios. La familia se mudó de la Argentina, donde había muerto su madre, y mi suegro se vino a Estados Unidos y aquí crió a sus hijos. Y estando aquí conocieron la palabra de Dios y conocieron la esperanza del cristiano. Y yo me acuerdo cómo Mabel, yo la conocí joven, de 15 años de edad nos conocimos, y me acuerdo cómo ella, cuando escuchó lo que la palabra de Dios enseña sobre los muertos, dijo, qué hermoso es saber que mi madre no está quemándose en el infierno, ni tampoco está en el cielo viendo cómo nosotros estamos aquí en la tierra, todo lo que nos tocó pasar sin ella, porque no es fácil, ¿eh? Cuando los niños son pequeños y no tienen su madre, ¿verdad?
Está bien que siempre hay tíos y tías y abuelitos, pero no es lo mismo. Los niños sufrieron mucho. Y ella dice, qué paz tengo en mi corazón de saber que mi madre está dormida y está esperando el día del retorno del Señor Jesús. Eso es lo que enseña la palabra de Dios sobre los muertos. Y qué gozo y qué alegría será ese día cuando Él regrese y nuestros seres queridos vuelvan a vivir. Ahora, para esto hay que ser fieles al Señor para poderles ver nuevamente. Volvamos ahora al otro grupo de personas. Ahora esto se pone más interesante porque por un lado están los vivos que cuando regrese el Señor Jesús estén preparados y le den la bienvenida en gloria, y ellos van a juntarse con los muertos en Cristo que resuciten, y juntos vamos a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los que estén vivos pero no estén preparados? ¿Y qué va a pasar con los muertos que no murieron en Cristo? Porque si ustedes notaron, lo que leímos decía que cuando Cristo descienda en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. ¿Qué pasa a los que no mueren en Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a resucitar también? ¿También van a resucitar? No se pierdan el tema de mañana. Mañana vamos a hablar de 2 resurrecciones y 1000 años de por medio. Mañana va a estar muy interesante el tema. Pero esta noche vamos a hablar en esta última parte de este otro grupo, de los que no están en Cristo. Vamos a ver ese grupo que no esté preparado, ¿qué van a hacer ellos? Vamos al libro de Apocalipsis. Otra vez, al final de sus Biblias, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer allí en el versículo 14 en adelante. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Apocalipsis 6, 14. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? ¿Notaron? Van a huir despavoridos, van a correr, se van a meter en las cuevas, entre las peñas de los montes, desesperados. Y dice que van a gritar a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. Yo no quisiera estar en ese grupo. ¿Qué va a pasar con ellos? Al principio del tema hoy, hablábamos de que hay algunos que creen que cuando Cristo venga se va a llevar a su iglesia, pero los demás van a quedar aquí. ¿Es eso lo que va a pasar con la gente? ¿Se van a quedar aquí vivos y van a tener una segunda oportunidad después de la venida del Señor? Ahí dice que van a pedir a los montes y a las peñas que los destruyan, que caigan sobre ellos, porque no pueden soportar ver a aquel que viene en las nubes del cielo. ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, ya leímos en 2 de Tesalonicenses que van a quedar separados del Señor, van a quedar excluidos de su presencia, pero ¿van a seguir vivos? ¿Van a seguir vivos? Vamos a leer
a ver qué va a pasar con ellos. San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo 24, y vamos a leer allí el versículo 35 en adelante. Mateo 24, 35 en adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Empero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino tan solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí dice que va a ser como en los días de Noé. La gente no creía. Dios le dijo a Noé que se preparara un arca, porque él iba a destruir este mundo con un diluvio. Ya Dios intervino una vez en los asuntos de esta tierra y él puso fin a tanta maldad. Ahora, mientras Noé construía el arca, también predicaba. ¿Por cuántos años predicó Noé? 120 años estuvo diciendo que venía el fin, que venía el fin. Al principio la gente se asustó, pero como fueron pasando los años no pasaba nada. Y fueron pasando los años y más años y más años y no pasaba nada. La gente dijo, ese viejo loco, imagínense, haciendo un barco. No le creyeron. Y dice aquí que no quisieron entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No dice aquí que van a quedar con vida. ¿Cuánta gente quedó con vida después del diluvio? Bueno, quedaron 8, ¿no? ¿Quiénes fueron? Los que creyeron, los que entraron al arca. Noé y su familia, y todos los demás fueron ¿qué? Destruidos. Así será, dice Jesús, la venida del Hijo del Hombre. Lean San Lucas, en el capítulo 17. San Lucas 17. Dice en el versículo 26 y 27. Lucas 17, versículo 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no creyeron. Y vino el diluvio, ¿y qué dice? ¿Los destruyó a cuántos? ¿Cuántos fueron destruidos con el diluvio? Todos. Así será en el día en que Cristo aparezca. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó ¿a cuántos? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, aquí está hablando de destrucción. Aquí dice que cuando Cristo venga va a ser igual que Sodoma y Gomorra. Va a ser igual que en el diluvio. ¿Cuánta gente quedó? De Sodoma y Gomorra nadie se salvó más que Lot y sus 2 hijas. Ni siquiera la mujer de Lot. Ella alcanzó a salir de la ciudad condenada. Pero la Biblia dice que se arrepintió, se dio vuelta para atrás. Y cuando ya estaba casi salvada, se perdió. Porque no creyó. Así va a ser cuando Cristo venga. Ahora, aquí no dice que va a quedar gente viva en la tierra. Al contrario, dice que van a ser destruidos ¿cuántos? Todos. Veamos un versículo más.
Segunda de Tesalonicenses, donde leímos antes, pero ahora en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice en el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, la palabra inicuo quiere decir el que hace iniquidad, el que hace lo malo, el inicuo, el malo. Ahí se va a ver quién es quién, y ahí va a quedar en claro quién es el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del Señor Jesús va a destruir a los inicuos, los va a destruir con su propia presencia, con el resplandor de su venida. Escuchen esto, donde les tome la venida del Señor, donde quiera que estén, el resplandor de la venida del Señor los va a fulminar y van a caer muertos, fulminados por su presencia, porque Él es fuego consumidor. No van a soportar ver el rostro de Dios y vivir. Los justos van a sobrevivir porque el Señor va a transformarlos en un abrir y cerrar de ojos. Sonará la trompeta, los muertos resucitan sin corrupción y los vivos seremos ¿qué? Transformados para poder soportar la venida del Señor. Pero los malos van a ser destruidos con el resplandor de su venida. ¿Saben cómo van a quedar? Vamos a leerlo. Vamos al libro de Jeremías ahora. Jeremías. Vamos a buscar en Jeremías. Y vamos a ver cómo explica aquí de cómo van a quedar los muertos en la venida del Señor. Vamos a leer en Jeremías en el capítulo, vamos a ver si lo encuentro aquí, Jeremías capítulo B, a ver. Bueno, se me perdió. Ok, Jeremías capítulo, vamos al capítulo 7, al capítulo 7. Dice el versículo 33. Jeremías 7, 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. ¡Wow! Quedarán los cuerpos muertos de la gente de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y dice, y no habrá quien las espante. Vamos a ver otro texto, allí mismo cerquita de donde estamos, en Jeremías capítulo 9, versículo 22. Jeremías 9, 22 dice, habla, así ha dicho Jehová, los cadáveres, los cuerpos de los hombres muertos caerán como el estiércol sobre la faz del campo, como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Los cadáveres, los cuerpos muertos van a quedar tirados sobre la faz del campo, como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. ¿Y por qué no va a haber quien lo recoja? ¿Por qué? Bueno, todos los impíos van a ser muertos, pero ¿y los justos dónde van a estar? Ya vimos,
que vamos a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así nos iremos con Él. ¿Ok? Jeremías 23. Jeremías 23. Dice allí, Jeremías 25:33. 25:33. Dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día. Jeremías 25, podemos leer desde el versículo 31 para tomar el hilo. Jeremías 25:31 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará desde los confines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Dónde van a quedar los malos? Regados por toda la faz de la tierra. Ni los van a llorar, ni los van a recoger, ni los van a enterrar. Van a quedar como abono. Se van a podrir sobre la faz del campo, a donde les tome la venida del Señor. Como estiércol, dice. Aullad, versículo 36, 34. Jeremías 25:34. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Cuando se cae un vaso, ¿para qué sirve? Así va a ser con los pastores, dice aquí, con los mayorales del rebaño, los que se aprovecharon, los que no prepararon al pueblo, los que no enseñaron la verdad, los que engañaron a la gente. Yo no quisiera estar en las sandalias de ninguno de esos pastores infieles, porque dice aquí, cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos. Y hermanos, van a quedar regados donde les tome la venida del Señor. Ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 8. Jeremías capítulo 8. Dice en el versículo 1, en aquel tiempo, dice Jehová, quedarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Quedarán esparcidos al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y ante quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Los príncipes, los reyes, los sacerdotes, los profetas falsos que adoraron al sol, a la luna,
a todo el ejército del cielo que se encorvaron, se postraron delante de las imágenes. Todos estos van a quedar regados por toda la faz de la tierra. Te pregunto, ¿será que en ese día algún hijo, alguna hija tuya van a quedar tirados y no haya quien los entierre? ¿Será que algún ser querido tuyo le va a tocar estar en esa terrible matanza? ¿Sabes cómo se le llama a esto? Fíjate ahí donde tienes abierto en el capítulo 7 de Jeremías, en el versículo 33, lo leímos hace un momento. Dice, y serán los cadáveres, los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Ahora, esto es algo horrible, esto es algo tremendo. Imagínense esa escena, millones de personas regadas por toda la faz de la tierra. En la venida del Señor va a haber un terrible terremoto, la tierra va a temblar, los edificios se van a desplomar, pero ya nadie va a buscar entre los escombros los cadáveres de sus seres queridos. Ahí van a quedar. Al que le tomen el campo, en el campo va a quedar tirado. El que ande en la ciudad, en las calles de la ciudad va a quedar tirado. El que esté en su casa va a quedar muerto. Donde le tome la venida del Señor, allí van a quedar. Y los animales se van a hartar de sus carnes. A esto se le llama la cena de Dios. Ahora déjenme decirles, yo les dije esta noche en el tema de esta noche lleva por título 2 cenas. 2 cenas. Esta es una de las cenas. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice, entonces vi el cielo abierto. Aquí el apóstol Juan describe una visión que el Señor le dio de la venida del Señor, y en forma simbólica describe a Cristo viniendo en un caballo blanco como un general victorioso que viene de una pelea y fue a rescatar a los cautivos y los trae. Fíjense cómo lo describe, dice, vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba teñido de una ropa teñida en sangre, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora viene lo de la cena de Dios, miren. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Un ángel parado donde está el sol, que clama a gran voz: